Señor, por este día. Gracias te damos una vez más. Te alabamos, Jesús, te bendecimos y te exaltamos. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada te detendrá. Eres digno de toda gloria y no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada te detendrá. Eres digno de toda gloria y no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Amén. Gloria a ti, Señor. Te bendecimos, Señor, por siempre. Aleluya. Por tu salvación, por tu perdón, por tus maravillas. En esta hora nos alegramos, nos deleitamos en tu presencia. Me salvaste, me diste vida. Mi tristeza es quizá alegría. Amén. Tú sanaste todas mis heridas. Aleluya. De este mundo eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó.
Amén. Tú eres tan grande, tú eres fiel, tú eres digno. Aleluya. Es tiempo de adorar con pasión. Amén. Es tiempo de su justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión para ti, Jesús. Es tiempo de su justicia fluir. Te exaltamos, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Amén. Eres santo, eres digno. A ti, Señor, tú eres digno de nuestra alabanza. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de su justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de su justicia fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Eres santo, eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Eres santo, eres digno. Una vez más te exaltamos, Dios. Te exaltamos, Dios, tu verdad, con tus maravillas. Eres santo, eres digno, porque no hay nadie como tú. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Eres santo, eres digno. Porque no hay nadie como tú, Jesús. Porque no hay nadie como tú, Señor. Tus maravillas, tus milagros, por tu cruz, por tu amor, por tu sangre preciosa. Te exaltamos, te bendecimos. Glorioso, hermoso. Me entrego.
lugar donde la maldad tiene su poder. Mi corazón tiene paz con Dios y su perdón. Donde solo
amor a ti, por amor a mí. Gracias, Jesús, por tu amor, por tu perdón. Amén. Padre, te damos gracias por este maravilloso tiempo, porque tú eres bueno, Señor. Que todo aquel, Padre, que ha venido cargado, Señor, hoy descansa en ti. Hoy descansa en ti. Y que todo peso, Señor, es quitado. Y hoy Dios te dice, eso no te toca cargarlo a ti. Eso no te toca cargarlo a ti. Yo lo cargué y yo lo llevé en la cruz. Suelta aquello que no te toca cargar a ti. No te toca cargarlo a ti. Descansa en mí. Descansa en mi palabra. Porque yo soy bueno. Gracias, Padre, por recordarnos que tú eres nuestro descanso. Gracias, Señor, porque aquí hay hijos amados. Y hoy, Padre, ellos pueden recordar que ha sido, es y será por amor. Por tu maravilloso amor. Y hoy descansamos en ese amor. Hoy descansamos en que tú nos amas. Hoy descansamos en que tú nos amas y que tú nos tienes en tus brazos. Tú nos tienes en tus brazos. Así como ese recién nacido que alguna vez una mamá o un papá ha cargado. Así tú nos tienes en tus brazos, donde hay seguridad, donde no hay temor, donde hay descanso. Gracias, Cristo, por llevar nuestras cargas, por darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu paz fluyendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea toda gloria y toda honra. Que tú estás sentado en el trono y ahí estamos sentados contigo en los lugares celestiales. Que nuestra perspectiva sea desde el cielo y no aquí en lo terrenal. Que nuestra perspectiva sea desde esos lugares celestiales y no lo que nuestra vista alcanza a ver. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, ¿por qué no le das un fuerte aplauso a Dios? Él es muy, muy bueno, por eso estamos aquí parados, podemos levantar las manos, podemos movernos y se nos salió la lágrima, gracias a Dios porque Él nos da eso. Puedes ponerte, sentarte, no de pie, puedes sentarte y nos da muchísimo gusto que estés aquí. Muy, muy contentos de recibirte, pues es nuestro primer jueves de servicio, no el del año, no jueves del año, pero primer jueves de servicio del año. Y estamos muy contentos de pues verlos aquí. Ya llegó nuestro pastor y la pastora pues allá está. Gracias a Dios los extrañamos, ¿verdad? Y bueno, quiero darle la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Les queremos dar un regalito, que no les dé nada de pena. Nada más levantar sus manos. Aquí hay una bienvenida. Gracia y Fe es tu casa. Cuando gustes, aquí puedes venir. ¿Hay alguien más que venga por primera vez? ¿Nadie más? Pues bueno, les recordamos que el domingo también tenemos nuestros servicios. Aquí nos vemos, ya están nuestros pastores en casa también. Entonces, pues aquí los vemos el domingo a las 11 de la mañana.
Les recordamos también la cajita de monedas que está ahí. Recuerden que ahí pueden echar toda su feriecita, todas sus moneditas. Cambia una vida con tu cambio. Y ya próximamente vamos a estarles informando qué es lo que se va a estar haciendo con el dinero que se recolectó el año pasado. Todavía está ahí, está guardadito, está bien cuidado. Ustedes no se apuren por eso, pero ya para que estén orando y creyendo con nosotros que ya le vamos a ir dando forma a lo del dinero del año pasado. Y por último, tenemos el día de mañana discipulado de 18 años y más. Si necesitas más información, aquí con Fer te puedes dirigir. Es a las 7 de la tarde aquí en la iglesia, pero en aquellos salones de allá. Entonces, si necesitan más información, su hijo, su vecino o alguien, pueden acudir con Fer con toda confianza. Y pues bueno, esos son todos los anuncios, iglesia. Bienvenidos sean todos. Sí, ya me di cuenta. Hola, hola, pues aquí estamos de regreso, gracias a Dios. Amén. ¿Me extrañaron o no me extrañaron? Bueno, yo también los extrañé. Bueno, me divertí mucho allá. No, sí los extrañamos siempre, iglesia, y bueno, pues estamos contentísimos de estar otra vez aquí empezando el año. Este es mi primer servicio del año, entonces estamos muy contentos. Vamos a darle honra a Dios con nuestro dar. Vamos a prepararnos con nuestro sobre, o si quieren depositarlo así. Pero el que necesite un sobre, levante su mano. Creo que este año Dios ha hablado a nosotros. Decía mi esposa que este año le quería dar más a Dios. Y yo meditando dije, es cierto, este es un año de compromiso voluntario, porque con Dios todo es de corazón, es voluntario. El Señor no nos forza a nada. El Señor quiere que nosotros de nuestro corazón, de nuestra voluntad, por fe, por amor, por agradecimiento, lo honremos a Él. Y Él lo hizo de esta manera porque Él sabe que cuando nosotros le damos a Dios o sembramos, Él sabe que nosotros vamos a recibir una cosecha. Y Dios quiere que tú vivas en bendición. Dios quiere que tú vivas cosechando, ¿verdad? Entonces, el que siembra, aquí dice en la cita del sobre, ¿verdad? Que viene en 2 de Corintios, deja sacar mis lentes porque no me alcanza ya. Y 2 de Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Entonces Dios quiere que tú seas bendición, que abundes para ayudar a otros. Entonces vamos a estirar este año, vamos a hablar mucho de la fe, vamos a hablar mucho de creer a Dios por cosas mayores. Este año va a ser un año donde nos vamos a sorprender y tenemos que estirarnos. Este año vamos a estirarnos, vamos a hacer compromisos voluntarios y estirarnos por creerle por más a Dios. ¿Por qué? Porque eso le agrada a Dios. Amén. Amén. Entonces prepara tu sobre en tu corazón, prepara tu corazón en fe, creyendo. Esto no lo hacemos como decir, bueno, yo doy porque yo quiero y nada más. No, tienes que creer que también vas a cosechar. Tienes que creer que vas a recibir. Amén, es bien importante. Amén. Dios mandó a Cristo y lo mandó creyendo que iba a tener muchos hijos. Sembró a Jesús para tener a muchos hijos. Entonces Dios es un Dios de que le gusta que practiquemos la siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha. Amén. Entonces vamos a prepararnos y vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad, Señor, de sembrar, de poder participar en la forma de tu reino, Señor, en que tu reino opera por medio de la semilla, cada cosa que damos, cada dinero, cada tiempo, cada cosa que sembramos, sabemos, Señor, que cosecharemos. Creemos, Señor, por cosechas abundantes, cosechas explosivas, que tú harás, Señor, en este año cosas aún más abundantes de las que nosotros pensamos o pedimos, según el poder que está en nosotros, que es tu Espíritu, que es la palabra. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Podemos pasar.
Tú me salvaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz oí. Y de la tumba corrí, mi oscuridad, a tu gloriosa luz, tu voz oí, y de la tumba corrí, mi oscuridad, a tu gloriosa luz. A su amor, yo me rindo, yo me rindo. Dios Emmanuel, estrella de la mañana, Cordero de Dios, pan de vida, príncipe de paz grande, El Shaddai, Santo de Israel, luz del mundo. Hola, hola, hola. Bueno, estamos listos para la palabra. Amén. Hoy vamos a ver un tema que viene en continuidad a los temas que ya vimos sobre los dones, cómo operar y fluir en los dones del Espíritu. Ahora este tema se llama los milagros glorifican a Dios. Entonces vamos a hablar de milagros. Entonces, habíamos hablado en los temas anteriores de que Dios quiere que nosotros, sus hijos, fluyamos en los dones. Ya habíamos estudiado que Dios repartió dones a cada uno. Todos tenemos dones. Algunos todavía no los descubren y es porque no han empezado a dejar que Dios fluya, que el amor, hablamos que los dones fluyen a través del amor de Dios en nosotros, que Dios es amor, y cuando nosotros comenzamos a dejar que ese amor fluya para nuestros semejantes, entonces los dones van a manifestarse. Entonces, Dios quiere que todos nosotros fluyamos en el poder sobrenatural de Dios. Tú tienes el Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu, dice la palabra, que resucitó a Jesús de los muertos, es el mismo Espíritu que mora en ti y en mí. Tal vez dices, ay, pero yo no lo veo, yo no lo siento. ¿Dónde está ese poder? Ese poder está en ti. Ese poder tú tienes que aprender a dejarlo fluir, porque Dios quiere usarte. Tú eres el milagro de alguien. Tú tienes capacidades, dones que Dios puso en ti, que son sobrenaturales. No son cosas que tú aprendiste, que tú practicaste, sino que es algo que Dios puso en ti que es sobrenatural. Que al momento que tú prestas tu vida, tu cuerpo, que tú pones en servicio para ministrar de Dios, del amor de Dios a otros, esos dones tienen que empezar a fluir. Muchos dicen, Dios, pues dame un don y yo te sirvo. Y quieren esperar primero decir, yo tengo tal don, entonces yo le voy a servir a Dios. Y no es así. La forma como opera esto es que tú tienes que creer por fe que Jesús mora en ti, que el amor de Dios mora en ti, que el Espíritu Santo está en ti, y que tú en esa fe de saber lo que tú recibiste a Dios en ti, tú comienzas a compartir con otros y dejas que el amor de Dios por la demás gente comienza a fluir, que tú comienzas a sentir la compasión que Cristo sintió cuando veía las multitudes, cuando veía a los enfermos, cuando veía a los ciegos, los leprosos, y comiences tú a acercarte y decir, Señor, úsame a mí en amor. Amén. Entonces, Dios quiere usarte a ti y a mí. Los milagros glorifican a Dios. Le dan gloria a Dios. Y vamos a ver en Mateo capítulo 9, hay una historia ahí donde Jesús oró por un paralítico. Y lo vamos a ver ahorita en Marcos, creo que es capítulo 2, con más detalle. Pero en Mateo capítulo 9, ahí nos habla de esa historia, que Jesús oró por un paralítico.
Y fíjate lo que dice en Mateo 9, verso 8. Dice, y la gente al verlo, cuando vio el milagro que ocurrió ahí, dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. Dice que había dado tal potestad a los hombres. La gente se maravilló y glorificaban a Dios de que había dado Dios tal autoridad o tal poder a los hombres, porque veían a Jesús como un hombre. Jesús vino a la tierra y andaba como tú y yo, era un hombre. De hecho, la palabra, y hasta en Isaías dice que era un hombre común, que no había nada diferente ni especial en él, aparentemente, así a vista, ojo, no era como lo ponen en Hollywood a un Jesús así, pelo rubio muy bonito, así medio hippie, con ojos azules y todo así, con una sonrisa, dientes blancos perfectos. Realmente no, realmente la palabra nos enseña que Jesús era común, no había nada en su vista especial. Entonces, fíjate, aquí se maravillaban porque vieron el milagro que ocurrió de que Jesús sanó un paralítico y glorificaban a Dios porque decían cómo Dios le ha dado ese poder a los hombres, veían a Jesús como un hombre. Entonces, los dones que Dios puso en ti, el poder del Espíritu Santo que está en ti, está ahí para darle gloria a Dios. Está ahí para que la gente pueda glorificar a Dios, pero va aún más específico la razón por qué Dios nos dio poder. Hay un motivo final por el cual Dios te dio poder a ti y lo tenemos que reconocer y lo tenemos que usar. Amén. Fíjate, es normal que cuando a la gente le comienzas a testificar o hablar de Cristo en tu vida y les comienzas a decir a una persona que no conoce o no tiene a Jesús en su corazón y le comienzas a hablar, es normal que las personas duden, que digan, bueno, es que tú dices eso, es que tú crees así. O aún aquí en México estamos muy acostumbrados a la cultura católica y ya hay muchos cristianos, pero en otros países, en otros lugares, tienen diferentes dioses, diferentes pensamientos, su cultura es muy diferente. Entonces cuando tú los abordas y les hablas de Cristo y te acercas a ellos y les quieres testificar, te dicen, bueno, pues es que tú crees así, ¿verdad? O tu Dios. Entonces es muy, muy común que duden. Y tú le puedes decir, no, es que la Biblia dice y la palabra dice, bueno, pues es que eso es lo que tú crees. Entonces, fíjate, había un hombre, yo antes lo veía mucho hace varios años en televisión, todavía hay videos de él, un evangelista muy famoso, es T.L. Osborne, así se llama. Ese hombre ya murió, era de Oklahoma, y entonces, yo por cierto estuve un año y poco más ahí en Oklahoma, viviendo, estudiando, y era muy famoso, y es famoso en todo el mundo, porque ese hombre T.L. Osborne, dicen que es uno de los que más personas ha llevado a Cristo o ha evangelizado en el mundo cara a cara. Millones de personas llegaron a Cristo por ese hombre. Y ese hombre cuenta la historia, cómo empezó y que él salió a testificar de Cristo, y al principio de su ministerio, cuando salió, porque él tenía ese llamado de ser evangelista, de ser misionero, de ir a otros países, y comenzaba a compartir y a testificarle a la gente, pero la gente le decía, bueno, pero ¿cómo puedo creerle que lo que tú me estás diciendo es verdad? O sea, me estás hablando de Cristo esto y Cristo el otro, pero dudaban de lo que, y él se daba cuenta. Dice, ¿cómo puedo saber que lo que me estás diciendo es la verdad? Tú dices que Cristo es la verdad, pero entonces,
él después de un servicio donde vio o estaba evangelizando en un lugar en sus principios y vio que la gente le cuestionaba. Al final dice que se quedó con unas personas y estaba ahí dialogando con uno y le decía, es que mira, la Biblia dice, la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia dice esto y la Biblia dice aquello. Y la persona le cuestionaba y le decía, ok, tú dices que este libro negro, pero ¿qué diferencia tiene este libro negro de otro libro negro? O sea, simplemente para ellos decían, es que tú dices que este libro negro dice esto y aquello, pero ¿qué diferencia tiene de aquel otro libro negro? O sea, de cualquier otro libro. Entonces, él se regresa a su país un poquito frustrado porque había salido al campo misionero, había estado compartiendo y testificando a la gente y veía que pues como que lo oían y algunos le seguían la corriente y otros como que dudaban y lo cuestionaban y decían, pues ¿será lo que tú dices la verdad? En India dicen que tienen un montón, es el país donde más dioses tienen, dicen que de todo hacen un dios. Y que toda la gente, este Dios también, dámelo, yo también, este otro, yo también, y ahí tienen sus, y dicen, entre más dioses tengamos, pues mejor. Y T.L. Osborne le decía, no, hay un solo Dios, un solo Dios verdadero, pero le decían, pero ¿por qué dices? ¿Qué diferencia tiene? ¿Cuál es la diferencia de tu Dios a este Dios? No, es que así dice la Biblia. Pues sí, pero, ¿y luego? Entonces, dice que él regresa a Oklahoma y se pone a orar y le dice, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo puedo convencer a la gente? ¿Cómo les puedo yo hablar a la gente para que la gente crea en ti y se salven? Dice que después de estar orando escuchó a Dios que le dijo, mira, hijo, mira T.L. Osborne, lo que tú necesitas es usar el poder que está en ti. Lo que tú necesitas es la demostración del poder que está en ti. Porque la gente necesita ver milagros, señales, prodigios, maravillas. Que pueda ser la palabra confirmada. Porque si tú los quieres convencer, aunque sabemos que el Espíritu Santo, porque dice la palabra que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado y el Espíritu Santo trabaja en decir y que el mundo, no al que ya fue santificado, porque a muchos dicen, no, es que el Espíritu Santo te redarguye de pecado. A nosotros, los que ya nacimos de nuevo, los que fuimos perdonados, a nosotros no nos vuelve a acusar de pecado, porque ya fuimos lavados con la sangre de Cristo y ya no somos más pecadores, fuimos limpios en nuestro espíritu, donde Dios nos ve y trata con nosotros. Entonces, él entendió que a la gente no podía nada más ir y decir, así dice la Biblia, mira a Dios esto, tenía que haber demostración, ¿verdad? Demostración. Por eso dice la palabra de Dios es la que nos cambia. Los milagros no te cambian. Un milagro no es para cambiar las vidas, aunque sí, la vida de la persona que recibe el milagro, vamos a decir una persona que era paralítica, pues le cambia su vida porque puede caminar después. Pero en sí a la gente que ve eso, que ve la manifestación del poder de Dios, eso no cambia su vida. Lo que cambia la vida de las personas es la palabra. Pero lo que atrae a la gente muchas veces es ver el poder de Dios en manifestación. Por eso dice en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fuimos renacidos, fuimos hechos nuevos, nacimos de nuevo, estábamos muertos a vivir por la palabra de Dios. La palabra es la que nos cambia.
Pero ¿cómo vamos a recibir y creer en la palabra? ¿Cómo vamos a creer? ¿Cómo vamos a decirle a la gente que crea en la palabra de Dios, que crea en Dios, cuando muchas veces cuestionan y dicen, ¿será lo que tú me estás diciendo? ¿Así es Dios? O mucha gente dice, es que yo conozco a Dios de otra manera. O para mí es esta la forma. Y no conocen la palabra, pero tienen ideas o les han enseñado, les han hablado de formas diferentes de cómo es Dios o cómo relacionarnos con Dios. Y simplemente cuando tú le dices que no, la palabra dice así, dicen, no, pues, ¿quién sabe? Entonces es bien importante que dejemos que Dios nos use. El propósito de los milagros es atraer a las personas. Jesús lo hizo de esa manera. Jesús atraía a la gente. ¿Sabes por qué lo seguían a Jesús y lo buscaban? Y mucha gente venía a escucharlo y se sentaba a escucharlo, dicen multitudes, porque veían los milagros, las señales que hacía Jesús. Siempre he pensado que la verdadera forma de operar en el reino es cuando la gente viene a ti, no que tú tengas que hacer una gran campaña y publicidad y formas mercadotecnia tipo el mundo, aunque no hay problema porque tratemos de hacer todo lo posible por alcanzar a las personas. Pero como dice Andrew Womack, dice, mira, resucita un muerto y vas a tener todo el avivamiento que necesitas. Cuando comienzan a ocurrir cosas y hay el poder de Dios en manifestación, la gente viene. Y entonces les puedes predicar la palabra, entonces les puedes compartir de Cristo y van a creer porque vieron una manifestación y van a recibir entonces la palabra, van a recibir a Cristo. Mira, dice Marcos 2, capítulo del 1 al 12, y era la cita que quería ver después de que vimos ya la de Mateo. Y dice aquí, es cuando Jesús sana al paralítico, y dice en el versículo 2, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, Marcos 2, 1 al 12. Dice, entró Jesús otra vez, verso 1, en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Fíjate, venían muchos, estaba lleno, ya no cabía ninguno, porque eso es lo que quiere, que venga gente a ti. Dice, y les predicaba la palabra, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que no cabían a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron en el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilbaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Decían ellos. Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilbaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué dudan o por qué caviláis en vuestros corazones? Y les dice Jesús, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Estamos hablando de un paralítico. Es muy probable que este hombre tenía la espalda, la columna vertebral partida en dos, no caminaba, era un paralítico, tal vez era un parapléjico, tal vez él no movía más que los ojitos. O sea, y Jesús le estaba diciendo que es más fácil que le digan, tus pecados son perdonados. De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la verdad en ese momento,
no había nadie que pudiera perdonar pecados. Si nos vamos bíblicamente al momento en que estaba viviendo Cristo, no había ningún hombre que tuviera la potestad o el derecho para decirle a alguien: tus pecados te son perdonados. Pero de la misma manera no había nadie, y hablando bíblicamente, que pudiera haber sanado a otro con parálisis, paralítico. Entonces era lo mismo. Jesús les estaba diciendo: ok, no hay nadie que diga que pueda perdonar pecados, tampoco quien pueda sanar un paralítico. Pero fíjate lo que dice aquí. Pues para que sepáis, en el verso 10 les dice Jesús, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Así. Muchas veces cuando oramos, y a veces mi esposa me dice: mira, no ores de que gracias, yo simplemente dile. Y esa es la verdad. Nosotros simplemente debemos de hablarle y decir: sé sano, levántate y anda, enfermedad déjalo, dolor te vas, en el nombre de Cristo Jesús. Así debemos nosotros de orar. Y dice en el verso 12, entonces él se levantó enseguida. Fíjate, a lo mejor ese hombre no había caminado, no sé, tal vez en toda su vida. Dice, entonces él se levantó enseguida y tomó su lecho, hasta lo cargó. Salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Es también Mateo 16, 20. No nada más Cristo sanaba y hacía milagros, prodigios y maravillas, también sus discípulos. Y dice en Marcos 16, 20, y ellos saliendo, hablando a los discípulos, predicaron en todas partes. ¿Qué hacía Jesús? Jesús predicaba la palabra y hacía los milagros, señales. Y dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. Todo esto nos va a llevar al punto que yo quiero que tú entiendas, porque tú dices, es que yo no califico, porque tú piensas que no calificas, porque tú piensas que se trata de ti. Gloria a Dios por su asombrosa gracia, porque no depende de mí ni de ti, nada. Nada, no quiere decir que es pues por ti o por tu desempeño, es por su amor, por su misericordia, por su bondad, que nos dio la capacidad, nos dio todas las cosas. Como dice la palabra, que como Cristo es, así somos nosotros. ¿Por qué? Porque en el Espíritu somos igual a Cristo. Por eso dice que estamos unidos a Él, que estamos con Cristo sentados en los lugares celestiales. Y nada en Cristo Jesús depende de ti y de mí. Lo único que depende de nosotros es tener fe y ceder nuestra vida a Él. Ceder nuestra vida, nuestro culto racional, dice en Romanos 12:1, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Lo único que quiere Jesús es usarnos. Lo único que dice la palabra es que nosotros somos unos vasos. Unos vasos, que la excelencia del poder de Dios reposa en nosotros como vasos, pero es para que nosotros no nos gloriemos de nosotros, sino que es Dios en nosotros. Cuando entendemos de que no se trata de ti, que no se trata de mí, se trata de Dios en nosotros. El enemigo lo que siempre ha tratado es que la gente no reconozca su identidad, que no se vea como realmente fuimos hechos en Cristo, que somos la justicia de Dios en Cristo. Quiere decir que fuimos hechos aceptos, justos, que nos podemos parar con confianza delante de Él, sin culpa,
Dices tú, es que no me conoce, pastor. No, es que no se trata de ti, se trata de lo que Él hizo. Y si nosotros manifestamos el bien de Dios y los cambios, es porque simplemente presentamos como nuestro culto racional, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, diciendo, Señor, me aplaco yo, eres tú. Tú fluye en mí. Entre más entendemos eso, mayor manifestación de Dios en nosotros. De la manera que Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En la fe, en lo que Él hizo. En lo que Él hizo, no lo que tú hiciste. Tú no te puedes salvar por ti mismo, tú no puedes agradar a Dios. Dice que con tu carne, dice que con tu carne es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué haces? Presentas tu carne, tu cuerpo como un sacrificio vivo. Lo único que tienes que hacer es, Señor, mato esta carne como un sacrificio vivo para que tú seas. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y dices tú, es que sí, Jesús, los apóstoles, los discípulos, pues sí, hacían milagros. Dice que esas señales se los seguían. Que ellos, que dice que el Señor los ayudaba. Los ayudaba. Y la verdad, cuando dice esa palabra, los ayudaba, realmente dice que ellos nada más como quien dice, yo me presto y el Señor te ayuda porque Él es el que hace las cosas. Realmente somos vasos únicamente. El enemigo trae tanta condenación a la vida del cristiano que el cristiano se hace inútil. Porque piensa, no, es que yo no. Es que yo no califico, o yo no, es que, y te da miedo. Pero no es cierto, tú eres un hijo. Es Jesús en ti. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar a la verdad de lo que dice la palabra de Dios, es cuando comienza a manifestarse el poder. Y vamos a ir viendo eso, porque es bien importante que nosotros como pueblo, como hijos de Dios, sepamos fluir y dejar que Dios obre a través de nosotros. Amén. Fíjate en Hechos 8, del verso 5 al 8, dice, allí era otro, ya era después de que Cristo, esto ya era en el Hecho de los Apóstoles, ya Cristo ya estaba sentado en el trono, o sea, ya había resucitado. Y aquí está un apóstol, Felipe, dice, Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Fíjate, hacía Felipe señales, venían, había regocijo, glorificaban a Dios. Y cómo salían espíritus inmundos, cómo sanaba, dice, habían sido, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Estoy seguro que había paralíticos como ese de que Jesús había sanado. Eso ya no estamos hablando de que era en el tiempo cuando Jesús estaba con ellos. Aquí estamos hablando ya después. Ya Jesús estaba, ya había resucitado, ya estaba sentado a la diestra del Padre. Luego también vemos a personas como Esteban, que no era de sus apóstoles, sino era uno de que les estaba ayudando, era un discípulo, como ahorita tú y yo. Y mucha gente, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Y Esteban era un discípulo, no era apóstol. Y tampoco esto que ocurrió con Esteban fue cuando Jesús estaba con ellos, ya Jesús estaba como hoy, sentado a la diestra del Padre. Y dice que
en Hechos 6, capítulo 6, verso 8 al 10 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. En el 9 dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Ahí fue el mártir que lo mataron a Esteban. Los religiosos comenzaron a discutir con Esteban. Dice, pero en el verso 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. El poder de Dios que está en ti. No hay quien pueda resistir, es Dios mismo. Y dice que hacía grandes señales. Dice que estaba lleno de gracia y de poder. Dios quiere que tú uses su poder sobrenatural que está en ti. Dios quiere que tú sepas dejarte fluir. Dios quiere hacer tantas cosas a través de tu vida. El enemigo es lo que no quiere. El enemigo va a estar luchando por traerte a tu mente condenación, limitarte, decirte no, tú cállate, tú siéntate, eso es para el pastor. No. Eso no es nada más para el pastor, para el evangelista, para el profeta. Esto es para el que cree. Para el que cree. Es para todos. Amén. Y la única manera como la iglesia nosotros vamos a hacer que crezca, que llegue el conocimiento de Cristo a las personas, es porque tú en tu medio en tu esfera de alcance a las personas que están alrededor tuyo les puedas testificar. Y vamos a ver cómo Pablo lo hacía, porque mira, vamos a seguir leyendo unas citas. No se trata de ti y de mí, se trata de Jesús en nosotros. Fíjate Hechos 3:12. Hechos 3:12 dice, al ver esto, Pedro dijo al pueblo, varones israelitas. Pedro había hecho un milagro, había estado haciendo milagros y aquí había sucedido un milagro también que Dios usó a Pedro. Dice, al ver esto, Pedro dijo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así? Como que si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. Pedro mismo dijo, ¿por qué se asombran y por qué nos ven a nosotros? Como si nosotros hubiéramos sido por nuestro poder o por nuestra habilidad haber hecho andar a este hombre. También era un cojo. No se trata de ti, se trata de quién mora en nosotros. Mismo Pedro sabía y lo reconocía, decía, no se fijen en nosotros. Hechos, ahí mismo adelante en el verso 16, y dice, por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él, la que ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Es en el nombre de Jesús. Dijo, no tiene que ver con nosotros, dijo Pedro, no nos vean a nosotros no somos. Por eso el mandato del Señor Jesús, si lo leemos en el Marcos 16, del 15 al 18, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión, de predicarles las buenas nuevas de Jesucristo. Pero si vas por todo el mundo y les platicas las buenas nuevas de Jesucristo, te van a decir, ¿y luego?
pero ¿qué diferencia hay? Que ese Dios que tú me hablas, pero yo creo así, yo creo que hay otro camino, yo creo que te van a decir, no, es que tú crees así, pero yo creo también que Dios es así, o hay un camino asá. La gente te va a cuestionar si estás loco, o bueno, eso es lo que tú crees, está bien, pero yo creo así. No te van a hacer caso. En muchos casos no te van a hacer caso. Por eso Dios dio los dones y es el propósito de habernos dado los dones. Mira, los hacer milagros, señales y maravillas, eso no cambia a las personas. Dios quiere cambios, quiere que la gente crea en su palabra, crea en la verdad, crea en Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la palabra, Jesús es el verbo. ¿Cómo van a creer en Jesús? La gente va a decir, no, o sea, compruébame de que yo puedo creer en Jesús como tú dices. A ver, muéstrame. Aunque el cristianismo, llegar a Cristo, realmente tiene una lógica muy hermosa. O sea, cuando ya entiendes, dices tú, wow, el Salvador Jesús, y entiendes, hay lógica. Pero la gente no puede creer nada más por lógica. Y muchas veces decimos, bueno, ¿cómo me tardé tanto en llegar a Cristo? Mira nada más, y si esto es maravilloso, es un Salvador, es un Dios de amor. Dice, ¿cómo me pude tardar tanto? ¿Y cómo la gente puede rechazarlo? Si les estás hablando de la vida, les estás hablando de Cristo, del autor y consumador, el creador de todo, el Salvador, ¿cómo la gente puede rechazar? Pero sabes, es que es más allá de la lógica. Es una relación con un Dios todopoderoso, con un Dios que excede más allá de nuestro pensamiento, un Dios poderoso, un Dios poderoso. Por eso dice, y les dijo, Marcos 16, del 15 al 18, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. ¿Sabes qué tenemos que hacer tú y yo? Cada vez que tú tengas la oportunidad de una persona a tu alrededor, de poderle ministrar del poder de Dios, que Dios a través de ti fluya, si tú sientes amor y compasión, simplemente dile, ¿me dejas orar por ti en el nombre de Jesús? No eres tú, no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad y la mía es llevar ese amor y esa compasión de Dios y hacer lo que dice la palabra. Si tú crees en Jesús, si tú crees lo que dice la palabra, si tú crees que el Señor confirma su palabra, porque Él es el que quiere hacer las cosas. Si tú dices que yo quiero que Él se sane, Dios quiere más. Pero Dios requiere el ingrediente que tú tengas en tu corazón fe y que actúes y que simplemente vayas y le dices, déjame orar por ti. En el nombre de Cristo Jesús, sé sano. Y tú te vas. ¿Cómo va a obrar Dios si nosotros no? Dios necesita tus manos. Dios mora en nosotros, pero Él necesita ir. Él necesita. Tú eres una mano donde Dios fluye y pone su mano. Entonces, tú no debes de tener temor porque tú no eres el sanador. Yo no soy el sanador.
En ti tú no eres el poder es el que está en ti. Es Jesús en nosotros, es el Espíritu Santo. Tú necesitas ser valiente. Necesitamos ser valientes. Necesitamos ser arrojados. La fe es valiente, la fe es arrojada, la fe se sale de su zona de confort. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Tenemos que estirarnos, salirnos y dar un poco más. ¿Sabes qué te pide el Señor? Un poco más. Es que ya hasta aquí, si no se arrima, no, me da pena. No, dice Dios, da un poco más. La fe saca el pie de la barca. No depende de ti. Es Jesús en ti. Es Jesús en nosotros. Pablo les decía a los corintios, dice, no vengo, fíjate lo que dice 1 Corintios 2, del 1 al 5. Fíjate cómo les decía Pablo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, nosotros tenemos que ir a hablarles el testimonio de Dios, hablarles de Jesús a la gente. Pero dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Tal vez tú dices, no hombre, yo les voy a hablar, les voy a decir este versículo, ahorita les voy a revolcar. Y piensas que con tu conocimiento, con tu palabrería, con tu sabiduría, aunque tengas toda la intención en tu corazón, y dices tú, es que yo tengo toda la intención en mi corazón y ahorita les voy a decir y les voy a quitar sus santos y sus ídolos y ahorita les voy a abrir los ojos, si quieres, como quien dice, poner los palillos de dientes para que los abran y unos bibliazos en la cabeza. No. Pablo dijo, yo no vine a ustedes, dice, vine a darles testimonio de Jesús, pero no vine con excelencia de palabras. Nosotros tenemos que reconocer que no es nuestra habilidad. El poder de Dios, dice la palabra, que el poder reposa en nuestra debilidad. O sea, reposa el poder de Dios en nuestra debilidad. Por eso dice Pablo, cuando débil soy, es cuando soy fuerte. Fíjate cómo les decía Pablo. Dice pues, verso 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el evangelio precioso, Jesús. Cuando dijo consumado es, ahí fueron dadas todas las cosas. Su gracia, todo nos fue dado cuando dijo terminé. He cumplido, todo está hecho, sin que faltara nada. Dijo, dice, no me propuse nada más que presentarles a Jesús y a este crucificado. O sea, nada más que decir, este es el evangelio, es Jesucristo. Cuando dijo consumado es Jesucristo. Para Él toda la gloria y toda la honra. Fíjate y cómo les dijo, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Sabes lo que está explicando ahí Pablo? Él no estaba enfermo, no nada. Estaba diciendo, estuve con vosotros en mi carne, en yo Pablo. Que Pablo había dicho, si alguien tiene que exaltarse o debería de exaltarse hacia él, sería yo, porque yo fui. Mira, el currículum de Pablo era impresionante. Yo creo que hasta ahorita no hay alguien del currículum religioso de Pablo. Pero él les decía, yo vengo a ustedes aquí, miren,
con temor y temblor. Vengo sabiendo que en mí no esperen nada, porque no traigo nada. Yo, en humildad, en reconocer que Él no es. ¿Sabes cómo va a operar el poder de Dios en tu vida? Si tú les presumes a la gente, no, ahorita mira el Señor, sabes que el Señor no reposa en el exaltamiento. Dios resiste al soberbio. Dios está y da gracia, poder al sencillo, al humilde. No se trata de ti. Aquí no somos super apóstoles, no somos super. Es el Señor que mora en nosotros. Él es. Y cuando nosotros nos quitamos y dejamos de exaltarnos a nosotros mismos, entonces el poder de Dios, el amor de Dios fluye para que Dios obre con poder, con milagros, prodigios y maravillas. Dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Dice: no quise ni ser persuasivo. O sea, vine con tal temor y temblor porque yo quiero ver el poder de Dios en manifestación, que no me esforcé, que me mantuve humilde. Dice: y no quise ni persuadirlos, no quise ni querer usar las maneras o las palabras o los trucos que yo conozco, cómo poderte enredar o cómo poderte convencer. Dijo: no lo hice. Dice: si no, dice, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Dios, puedes poner de pie en esta noche. Dios quiere usarnos, iglesia. No depende no eres tú, es Él. Amén. Ora por las personas que estén a tu alrededor. Cada oportunidad que tengas en tu familia, cuando tengas oportunidad, aún a los que no conocen a Cristo. Mira, muchas personas, aunque rechacen a Cristo cuando les hables, cuando tienen dificultad, aceptan que ores por ellos. Cuando están en enfermedad, en dolor, le dices: ok, no quieras convencerlos con palabras persuasivas. Ora por ellos, deja que Dios actúe en sus vidas. Y cuando ellos vean que es verdad el Dios que tú hablas, el Dios que tú predicas, que la palabra que tú estás hablando es verdad, ellos van a rendir su corazón. Muchas veces para llegar al corazón de la gente se requiere que sean tocados en lo físico, que haya una manifestación del poder de Dios en lo físico, en lo emocional, para que sus corazones puedan ser tocados y reciban la palabra, reciban a Jesús, reciban la vida. Pero mucho depende de que tú y yo nos dejemos usar por Dios.
Todos ustedes califican, todos calificamos. No somos calificados por nosotros. Es por quien está, ignora y vive en nosotros. Amén. Amén. Toda la gloria, toda la honra y todo el honor a Jesús. Asombrosa gracia. Asombrosa gracia de Dios. Aleluya. ¿Cuántos aquí van a comenzar a dejar que Dios los use de esa manera? ¿Sí? ¿Cuántos se van a atrever? Mira, a Dios le van a sacar una sonrisa a Cristo. Cuando tú te atreves, Cristo, y cuando vas con tu corazón correcto, tú le sacas una sonrisa a Cristo y Cristo dice: yo confirmo la palabra, lo que tú estás diciendo. Dios te va a respaldar, créemelo, Dios te va a respaldar. Dices tú: oye, pero oré por él y se murió. Bueno, a lo mejor está mejor allá. Ese no es tu asunto. No está en ti, es Cristo. Es Cristo en ti, amén. Si estás aquí en esta noche y no estás seguro de que tú tienes a Jesús en tu corazón, no estás seguro, a lo mejor no estás viendo por el internet, por Facebook o por YouTube, o cuando te toque ver este video, Cristo tenía preparado este momento para ti. Tienes que asegurarte de que Cristo Jesús mora en ti, que Él te perdonó de tus pecados, que recibas el perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Si estás aquí en esta noche y no estás seguro, si no estás viendo y no estás seguro, asegúrate de tener vida eterna. Asegúrate. Es gratis. Para ti y para mí, a Jesús le costó en la cruz. Él pagó con su sangre. Dice la palabra que el que cree con su corazón y confiesa con su boca es salvo. Así que vamos a inclinar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Y repitan después de mí estas palabras y digan: Señor Jesús, creo en ti como mi Señor y Salvador. Perdóname todos mis pecados. Te entrego mi vida. Gracias por salvarme. Gracias por darme vida eterna. Gracias por hacerme hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Jesús. Vamos a cantar y nos despedimos. Dios te bendice. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo y, ¿sabes? Separados de Cristo nada podemos hacer. Separados de Él se acaba la vida, la verdadera vida, la vida de Dios. Es solamente permaneciendo en Él. Así que nos vemos el domingo. Dios te bendice. Si quieres oración, aquí voy a estar. Dios te bendice.